Bajo el implacable sol egipcio, la tierra se extiende, vasta e implacable. Los esclavos israelitas trabajan. Sus cuerpos brillan con sudor. Sus movimientos son pesados por la desesperación. Los capataces egipcios observan con ojos fríos, látigos enrollados en sus manos, símbolos de poder absoluto. El chasquido de los látigos resuena en el aire. Cada golpe un brutal recordatorio de su cautiverio. Los gritos de dolor se mezclan con las órdenes severas, una sinfonía de sufrimiento bajo el cielo opresivo. La opresión pesa mucho, una manta asfixiante sobre la tierra, robando la esperanza y aplastando los espíritus. Dentro del palacio del faraón, se sienta en su trono dorado. La luz de las antorchas baila sobre un rostro marcado por la fría crueldad y el miedo profundo. Su mano enjollada se alza, una orden silenciosa en la vasta sala, mientras el peso de su corona parece oprimirlo. Las antorchas parpadean, proyectando largas sombras que resaltan las líneas de preocupación y la resolución despiadada grabadas en su rostro real. En sus ojos, una tormenta se gesta, un reflejo del crecimiento imparable del pueblo israelita, una amenaza creciente para su dominio. Junto al caudaloso río Nilo, el corazón de una madre hebrea se rompe mientras se prepara para liberar a su bebé. Con delicadeza, coloca al bebé Moisés en una cesta tejida, un recipiente de esperanza en medio de la desesperación. La cesta se desplaza hacia el río Nilo, llevando su preciosa carga hacia un destino incierto. Lágrimas silenciosas corren por su rostro, cada gota un testimonio de su sacrificio. Con una mirada final y persistente, se aleja, con el corazón apesadumbrado por oraciones no dichas y silenciosas despedidas. Bajo el sol abrasador, la hija del faraón se adentra en el fresco y caudaloso Nilo. Sus ojos se abren de par en par cuando una cesta tejida aparece, llevada suavemente por la corriente del río. En su interior, una forma diminuta se agita, cautivándola con su inocente belleza. Movida por el instinto maternal, decide rescatar al niño del abrazo del río. Con suavidad, levanta al bebé de la cesta. Su corazón se hincha de compasión. Ella le llama Moisés, proclama un narrador, sellando el destino del expósito. Años después, en el palacio del faraón, el joven Moisés recibe su educación principesca. En medio de pilares imponentes, Moisés domina textos antiguos, con el ceño fruncido en señal de concentración. En el campo de entrenamiento, Moisés demuestra una fuerza notable, sus movimientos precisos y poderosos. Él exige respeto de sus compañeros. Su inteligencia brilla a través de su porte regio. La luz del sol entra a raudales por las ventanas del palacio, iluminando la decidida concentración de Moisés. Un joven líder en formación, Moisés se yergue, listo para heredar el reino. Bajo el sol abrasador de Egipto, el látigo de un capataz se abate sobre un esclavo hebreo, una brutal demostración de poder y sufrimiento. Moisés observa, con el rostro una máscara de creciente furia mientras el esclavo se desploma bajo la implacable paliza. Sus ojos arden de justa ira, sus manos se cierran en puños al presenciar la injusticia. Impulsado por una oleada incontrolable de rabia, Moisés se lanza hacia adelante, un torbellino de furia desatada. El supervisor cae, silenciado para siempre por el acto impulsivo de desafío y retribución de Moisés. Un silencio aturdido desciende. El peso de sus acciones se abate sobre Moisés en las consecuencias. Moisés huye de Egipto, el miedo grabado en su rostro. Llega al desierto desolado, un paisaje implacable que se extiende ante él. El sol golpea con fuerza, reflejando la confusión en su corazón. Su rostro refleja una mezcla de miedo y arrepentimiento, una pesada carga en la vasta soledad. Años después, el desierto interminable se extiende ante nosotros, un testimonio silencioso del tiempo y la soledad. Moisés, ahora un pastor, con su barba larga y ropas gastadas, camina con su rebaño. El sol cae sobre él y sobre las dunas, horneando la tierra. Su rostro, grabado con las historias de una vida vivida en el exilio, revela a un hombre aparentemente olvidado. Es un hombre del desierto, curtido y desgastado, que lleva una vida sencilla. Bajo el sol abrasador del monte Horeb, Moisés camina. Su figura destaca contra el árido paisaje. Sus ojos se abren de par en par, atraídos por un arbusto envuelto en llamas, un fuego antinatural crepitando en el aire quieto. Atraído por una fuerza invisible, se acerca cautelosamente. El calor se intensifica con cada paso. Una voz resuena a través de la extensión estéril, rompiendo el silencio. Moisés, bajo el sol implacable, el monte Horeb, se extiende un lienzo desolado de roca y arena. Un decreto divino desciende sobre Moisés. El plan de Dios se desarrolla, la liberación de Israel. Un faro de esperanza que atraviesa años de desesperación y cautiverio. El comando dice: Moisés debe regresar a Egipto,
una tierra de sombras y tristeza, para enfrentarse al poderoso faraón. La duda ensombrece el rostro de Moisés, sus rasgos grabados con el peso de la incertidumbre y el miedo. La carga del liderazgo se asienta pesadamente sobre sus hombros, una tarea abrumadora puesta ante él. Ante el destino, Moisés lucha con la magnitud de su llamado, una figura solitaria en medio del vasto desierto. Bajo el vasto cielo, bañado por el sol, del monte Horeb, la presencia de Dios envuelve a Moisés en una profunda seguridad. Promesas divinas resuenan en el aire. Una promesa celestial de apoyo inquebrantable para la desalentadora misión de Moisés. Comienzan a manifestarse señales milagrosas, pruebas tangibles del poder de Dios, destinadas a inspirar fe en los israelitas. Cada señal es una divina garantía, meticulosamente elaborada para fortalecer la determinación de Moisés contra la duda y el miedo. El paisaje es testigo de cómo Dios prepara a Moisés, infundiéndole la fuerza para enfrentarse al faraón. Un faro de esperanza se enciende, prometiendo liberación e intervención divina en medio de las pruebas inminentes. En el gran palacio del faraón, Moisés y Aarón se enfrentan a él, con el rostro lleno de determinación. Exigen la liberación de Israel en nombre de Dios. El aire denso de desafío tácito. El faraón los mira, con el rostro una máscara de desprecio. Se burla y se niega. Se burla el faraón, destrozando cualquier esperanza de una resolución pacífica. Bajo el abrasador sol egipcio, el Nilo se agita, sus aguas dadoras de vida transformadas en un río de sangre carmesí. Una plaga bíblica desciende. Una alfombra de ranas que se retuercen invade casas y campos. Una pesadilla anfibia desatada. Enjambres de mosquitos se alzan de las aguas estancadas. Una tortura de picaduras que llevan a la gente a la desesperación. En medio del caos, el faraón permanece desafiante, con el rostro una máscara de orgullo obstinado ante la embestida divina. La tierra, antes vibrante, ahora sufre, su belleza empañada por la ira divina y el corazón inflexible de un líder. Egipto llora, un reino asediado por plagas mientras la obstinación del faraón alimenta el desastre en escalada. Bajo el implacable sol egipcio, las plagas devastan la tierra, marcando cada rincón con sufrimiento y desesperación. Enjambres de moscas oscurecen el cielo, una manta sofocante sobre el paisaje antes vibrante. El ganado yace sin vida. Sus cuerpos son un testimonio de la muerte generalizada que se apodera de la nación. La oscuridad desciende, un eclipse antinatural, amplificando el pavor palpable y la agonía del pueblo egipcio. El palacio del faraón está sumido en la oscuridad, un pesado silencio sofocando los otrora vibrantes salones. El dolor de un padre resuena en el palacio. El peso de la pérdida doblega al poderoso faraón. Las antorchas parpadean, proyectando sombras danzantes sobre las paredes, cada una un testigo silencioso de la devastación. La 10ª plaga ha golpeado, dejando un vacío irreparable en el corazón de Egipto. En un momento de profundo cambio, el faraón finalmente cede, su espíritu destrozado. Amanece la libertad para los israelitas, su éxodo un testimonio de pérdida y liberación. Bajo el sol abrasador de Egipto, un mar de israelitas comienza su éxodo, con la esperanza grabada en cada rostro. Las familias cargan bultos de posesiones. Sus pasos hacen eco de un anhelo colectivo de libertad. Moisés lidera la multitud. Su bastón es un faro de guía divina en el vasto desierto. El paisaje se extiende interminablemente, un testimonio del desafiante viaje por delante y la promesa de una nueva vida. Cada paso es un desafío a la opresión, una zancada hacia un futuro inexplorado lleno de esperanza e incertidumbre. Bajo el sol abrasador del desierto, el rostro del faraón es una máscara de arrepentimiento, su atuendo real, un marcado contraste con su agitación interna. Impulsado por el remordimiento, desata su poderoso ejército, una oleada de carros y soldados que avanzan por el desolado paisaje. Remolinos de polvo bailan a la saga del ejército egipcio, su implacable persecución haciéndose eco del desesperado mandato del faraón. Los carros atruenan sobre las arenas, sus sombras se alargan y amenazan mientras se acercan a su presa en fuga. Los israelitas, una esperanza distante, son perseguidos a través de la árida extensión. Su destino pende precariamente de un hilo. El desierto se extiende interminablemente, un escenario para una persecución desesperada donde la libertad y el arrepentimiento chocan bajo el sol implacable. La vasta extensión del Mar Rojo se cierne ante los israelitas, una barrera aparentemente insuperable para su escape. Detrás de ellos, avanza el implacable poder del ejército egipcio, una nube de polvo y una perdición inminente. Atrapados entre el agua y la guerra, el miedo se apodera de los corazones de la gente, con sus rostros marcados por la desesperación. El sol golpea a la multitud vulnerable, magnificando su sensación de impotencia ante la amenaza que se avecina. Un suspiro colectivo se alza cuando los primeros destellos de la armadura egipcia se hacen visibles en el horizonte, sellando su aparente destino. Bajo el sol abrasador, Moisés alza los brazos al cielo,
la desesperación grabada profundamente en su rostro. Grita, con la voz llena de angustia, suplicando la intervención divina, mientras la gente observa con la respiración contenida. Una voz divina resuena en su mente, una orden poderosa que corta el estruendo. Con renovada determinación, extiende su bastón sobre la vasta extensión del Mar Rojo, listo para obedecer. Sobre el Mar Rojo, Moisés levanta su bastón, una figura solitaria contra el vasto cielo. El mar se divide dramáticamente, revelando un camino de tierra seca en medio de imponentes muros de agua. Los israelitas comienzan su cruce, una multitud que se mueve con una esperanza y un propósito renovados. La luz del sol brilla en la milagrosa división, un testimonio de fe e intervención divina. Bajo el manto de la noche, el Mar Rojo se abre. Sus oscuras aguas reflejan la ansiedad y la esperanza de los israelitas. Una imponente columna de fuego arde, proyectando un resplandor etéreo, guiándolos y protegiéndolos a través del traicionero pasaje. Las familias caminan penosamente por el lecho marino, con sus rostros iluminados por el fuego divino, una mezcla de determinación y asombro en sus ojos. El fondo marino, usualmente oculto, es ahora un camino hacia la libertad, cada paso resonando con el peso de su pasado y la promesa de su futuro. A medida que se adentran en el viaje, las paredes de agua se elevan a ambos lados, un testimonio de su fe y una barrera contra sus perseguidores. Bajo el sol abrasador, la vasta extensión del Mar Rojo se extiende ante el ansioso ejército egipcio. Impulsados por una búsqueda implacable, se aventuran en el milagroso camino seco en medio de las aguas divididas. Sus carros retumban, levantando polvo en el lecho marino, un marcado contraste con las imponentes paredes de agua. Un mar convertido en tierra. Un camino forjado por la intervención divina ahora resuena con la marcha de un ejército. Los egipcios avanzan, inconscientes del destino que les espera en este extraordinario pasaje. Bajo el vasto cielo, la multitud de israelitas continúa su cruce. La esperanza brilla en sus ojos determinados. Con el último de su pueblo a salvo en tierra, Dios habla con Moisés. Su voz resuena a través de las aguas. Extiende tu personal de nuevo. Ordena a Dios. Sus palabras llevando el peso de la autoridad divina. Moisés, curtido pero resuelto, levanta su bastón muy por encima del mar dividido. Un momento crucial se desarrolla. Obedece sin dudar. Su confianza es inquebrantable. El destino de su pueblo pende de un hilo. El mar empieza a agitarse, respondiendo al mandato divino y al acto fiel de Moisés. El Mar Rojo se agita, una tempestad furiosa que engulle los últimos restos del ejército egipcio en su furia. La admiración y la incredulidad pintan los rostros de los israelitas, mientras son testigos del poder destructivo del mar. Las olas chocan con un rugido ensordecedor, una sinfonía de intervención divina que resuena a través del desolado paisaje. Lágrimas de alivio y gratitud corren por sus rostros. Una catarsis colectiva después de soportar la tiranía del faraón. El mar, antes amenazante, ahora refleja la esperanza reluciente de la libertad, un faro de promesa para los israelitas liberados. Bajo el sol abrasador del desierto, los israelitas estallan en una celebración alegre, sus voces resonando con una libertad recién descubierta. Una multitud de rostros se volvieron hacia el cielo, sus cuerpos balanceándose en danzas jubilosas de liberación. Moisés se alza imponente, un faro de esperanza, su rostro curtido reflejando el peso del viaje de su pueblo. Con las manos alzadas hacia el cielo vasto e implacable, Moisés ofrece una oración silenciosa de gratitud por el milagro divino. El aire del desierto vibra con la energía de la liberación, una sensación tangible de esperanza que impregna la escena. La libertad amanece en el horizonte, proyectando largas sombras de un pasado doloroso ahora superado por una fe inquebrantable.